proyectos han sido de En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes en Meridiano Blue. Hoy miércoles 21 de enero. Tenemos en Bogotá a esta hora una temperatura de 20 grados y algunas probabilidades de lluvia en los próximos minutos, así que usted podría sacar su paraguas, se lo recomendamos si está en la capital del país. En un día de aguacero de noticias, muchas informaciones en Colombia y en el mundo. Comenzamos con la crisis, el colapso de la nueva EPS, la más grande del país, que atiende a más de 11 millones de pacientes, que fue intervenida hace más de un año por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que está haciendo agua. Filas interminables de pacientes buscando medicamentos, buscando tratamientos, el embargo de sus cuentas, la tormenta perfecta que amenaza con llevarse por delante a todo el sistema de salud en Colombia, con los pacientes, con los que sufren por el shu en la salud que había pronosticado el presidente Gustavo Petro, con los pacientes de la nueva EPS, Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, buenas tardes, es la 1:02 p.m. Ustedes en imágenes pueden ver la entrada del centro de atención al afiliado de la nueva EPS que queda sobre la calle 48A, número 644, personas que siguen llegando y al fondo se ve la fila que tienen que hacer muchos de estos, no solamente para una reclamación por sus medicamentos que no se les entregan desde el año pasado, sino también para pedir autorizaciones, Ricardo, y precisamente en este momento me acompaña una señora que por temas de seguridad y por también temor a represalias, no quiere mostrar su imagen en cámara ni tampoco mencionar su nombre. Ella dice que hace 3 años, Ricardo, escuche, le dieron una autorización para hacerle un procedimiento que le tienen que hacer en su estómago para revisar a unas masas y un material que tiene dentro de su cuerpo, pero asegura que hasta hoy, después de 3 años, Ricardo, le volvieron a autorizar esta intervención y espera además que este año sí se pueda lograr. Señora, bienvenida a los micrófonos de Blue Radio. En esa primera autorización, ¿qué fue lo que le dijeron para no operarla o qué sucedió? Bienvenida. No, pues nada, me hacen venir y que dentro de un mes que me llaman y hace 3 años llevo con ese problema y se está avanzando. Entonces hoy ya vengo con, yo no sé qué me pasa, que ya las piernas no me resisten. Yo no sé si será el mismo problema del estómago, no sé, pero llevo 3 años bregando con esta situación. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo, y siguen llegando las personas a hacer sus reclamaciones por los medicamentos y también por autorizaciones a procedimientos que deben hacerles este año. Vuelvo con usted más adelante porque el testimonio de esta paciente de la nueva EPS se suma a los de miles de personas que están sufriendo situaciones similares, muy angustioso, porque dicen que llevan mucho tiempo y no les autorizan los tratamientos. Dice Cachaco Norrolo, uno de nuestros amigos en el canal de YouTube, que ya casi volvemos a la salud pública del Seguro Social. Cambiamos de tema, 1:04 p.m, hablamos de la noticia diplomática del momento, la decisión del gobierno de Ecuador, de Daniel Noboa, de imponer aranceles del 30% al ingreso de todos los productos colombianos a ese país. Argumenta que las fuerzas militares colombianas no están apoyando la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos criminales en la frontera entre ambos países. El gobierno colombiano respondió hace minutos desde el Ministerio de Defensa. ¿Qué dicen desde el CAN, Felipe García? Hola Ricardo, sí señor, pues justamente el mensaje del gobierno pone foco en los resultados de cooperación binacional en materia de seguridad con una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército de Ecuador que permitió la incautación de casi 2,5 toneladas de marihuana en la zona fronteriza con ese país. La acción se logró, dice el Ministerio de Defensa, precisamente gracias al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las dos fuerzas militares. El resultado, señala el ministerio, evitó la distribución de más de 371,000 dosis de marihuana y representa una afectación económica superior a los $13 millones para las estructuras dedicadas al narcotráfico en la frontera. En su pronunciamiento, la cartera de Defensa asegura que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, el trabajo coordinado en zonas de frontera y el intercambio de información como herramientas clave para enfrentar el narcotráfico transnacional y proteger así a las comunidades que habitan en estas regiones fronterizas entre Colombia y Ecuador.
Ecuador dice lo contrario, se queja de la falta de cooperación de las fuerzas militares colombianas en esa lucha contra el narcotráfico en la zona binacional, zona de las disidencias y de otros grupos. Por ahora no hay pronunciamiento del Ministerio de Comercio de Colombia. Laura Blarte, ¿cuáles son las principales exportaciones colombianas a Ecuador? Es decir, ¿quiénes van a ser los más afectados con estos aranceles? Don Ricardo, así es, muy buenas tardes. Es que justamente siendo la energía eléctrica el mayor bien exportado hacia Ecuador con un valor de más de 133 millones de dólares. Le siguen medicamentos, azúcares de caña y también un tipo de combustible de aviación, el café sin tostar y sin descafeinar, entre otros. Y es que, Ricardo, en cuanto a balanza comercial, según las cifras de Analdex, entre enero a octubre del 2025, la balanza es superavitaria para Colombia y se ubica en 826,4 millones de dólares. Nosotros les exportamos 1.529 millones de dólares y ellos nos vendieron 702,6 millones de dólares entre Laura, enero y octubre. Eso quiere decir que el daño es grande para Colombia, porque es más lo que exportamos a Ecuador que lo que ellos nos envían a nuestro país. Así es, Ricardo, y es que justamente el presidente ecuatoriano Daniel Noboa mencionó que había un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Y es que es importante también mencionar por dónde se transportan todos estos productos y todos estos bienes colombianos hacia Ecuador. Justamente por medio de los camioneros, de los transportadores que conducen también por la vía panamericana. Y es que justamente hablamos con uno de ellos, el CEO de la Asociación de Transportadores de Carga ATC, él es Anderson Quiseno, y esto fue lo que nos dijo. Esta decisión del gobierno de Ecuador, del presidente Noboa, pues obviamente va a impactar el comercio binacional. Vamos a ver reflejado en los camioneros una baja en las operaciones de transporte de carga. Creemos que esto va a ser coyuntural, máxime que aún el país, Colombia, está en medio de un año electoral. Y es que el panorama de exportaciones a Ecuador iba en disminución. Las exportaciones colombianas a Ecuador llegaron a 1.637 millones de dólares, con una caída de 3,2% frente al mismo periodo en el año 2024, Ricardo. Doña Laura, gracias. 1:08, cambiamos de tema, hablamos de la grave situación de orden público en el departamento de Guaviare. Se confirma por parte de Medicina Legal que al menos 4 de los 26 muertos en combates entre las disidencias de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá, de 26 muertos, ojo, 4 son menores de edad. No muchas palabras de los sectores políticos que en otras oportunidades habían elevado su voz con razón en contra de la muerte de niños y de menores en medio de los combates. Hoy, mutis por el foro. Carlos Andrés Pérez desde Villavicencio. El Instituto de Medicina Legal confirmó a través de su cuenta de X que de los 26 cuerpos que llegaron desde el Guaviare el pasado lunes a Villavicencio, luego de los enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá, 24 ya fueron plenamente identificados, de los cuales 21 corresponden a hombres y 5 a mujeres. Medicina Legal también confirmó que entre los cuerpos, 4 corresponderían a menores de edad, confirmando así el reclutamiento forzado de parte de estos grupos armados ilegales, en su mayoría de comunidades indígenas de la zona, aunque 2 cuerpos aún se encuentran sin identificar plenamente y no se descarta que también puedan ser de menores de edad. Las familias se han rehusado a hablar con medios de comunicación y ya se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía en Villavicencio para reclamar los cuerpos de sus seres queridos. En el departamento de Decretazos se confirma la primicia de Blue. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó solicitud para que sea suspendido provisionalmente el decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. El otro decreto, que tiene pinta de decretazo según varios sectores, es el que tiene que ver con la obligatoriedad a los fondos privados de pensiones a limitar las inversiones de los ahorros pensionales de los colombianos en el exterior. Las asociaciones de instituciones financieras advierten riesgos frente a esa limitación de un principio que es clave para que sea rentable la pensión de los colombianos, y es la diversificación del portafolio, es decir, tener
todos los huevos en distintas canastas. Sebastián Martinelli. Ricardo, pues el presidente del Centro de Estudios Económicos de ANIF, José Ignacio López, mencionó que el ahorro pensional en Colombia asciende a 529 billones de pesos y que cerca del 48% está invertido fuera del país, una proporción que según él es coherente con las recomendaciones para portafolios de largo plazo, pues permite diversificación y mayores retornos. Frente a esta propuesta de decreto de bajar ese límite hasta el 30% en un plazo de 5 años, advirtió que aunque no tendría efectos inmediatos, sí podría afectar la diversificación del ahorro pensional en el largo plazo, con posibles impactos para los trabajadores y el propio Estado. Recordemos que el borrador elaborado por el Ministerio de Hacienda plantea una transición gradual que implicaría la repatriación de hasta 100 billones de pesos hacia el mercado local, con el objetivo de fortalecer la inversión productiva y el mercado de capitales en el país. Esto dice la cartera de Hacienda, Ricardo. Muy bien, Sebastián, una 11 de nuevo, por tercera vez, Sandra Ortiz, quien fuera consejera presidencial para las regiones, quien fuera senadora de la República y quien habría entregado un maletín con 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Sandra Ortiz de nuevo está buscando su libertad. Esta vez, Kalila Peña, es vía recurso de habeas corpus, según usted nos cuenta. Sí, señor. Mire, el anuncio fue hecho por el abogado Mauricio Camacho, quien explicó que el habeas corpus permite que un juez en un plazo máximo de 36 horas determine si la privación de la libertad de la persona es legal o ilegal. La decisión se produce después de que el juez 26, con función de garantía, rechazara una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa. Recordemos que también el pasado 31 de diciembre de 2025, la jueza 79 de control de garantías había negado la libertad de su defendida. En esta ocasión, el juez sustentó su decisión en que el término legal exigido para conceder la libertad no se cumple, debido a que el tiempo utilizado por los jueces para resolver una solicitud de nulidad de la imputación promovida por la defensa debe descontarse de los días atribuibles a la justicia, así como los días tras el aplazamiento de la audiencia preparatoria, que será en el mes de febrero. Muy pendientes de esta solicitud de Sandra Ortiz. Cambiamos de tema y hablamos de una emergencia que se vive en el departamento del Tolima. Una tractomula con químicos se volcó sobre el río Coello y está causando problemas de abastecimiento de agua al municipio del Espinal y a otros puntos del departamento del Tolima. Fernando González, ¿qué se sabe a esta hora sobre la situación? Ahí estamos viendo las imágenes del accidente. El extraño fenómeno tiñó las aguas de blanco, lo cual despertó preocupación por la posible toxicidad del líquido. Ante la evidencia de una posible contaminación en la zona de captación, la empresa de acueducto y alcantarillado del Espinal activó de inmediato los protocolos de emergencia. Álvaro Buitrago, gerente de la empresa, espera que el servicio se restablezca en horas de la tarde. Vamos a estar pendientes del comportamiento del río y una vez se normalice vamos a reanudar con el servicio y suministraremos el agua a nuestro municipio del Espinal y al corregimiento de Chicoral, lo que calculamos que sea aproximadamente en horas de la tarde. A la fecha, las autoridades competentes no han presentado un reporte técnico que determine el impacto ambiental o la eventual contaminación de los ríos Coello y Magdalena tras el derrame de látex registrado en la zona el día anterior. La noticia más importante en el mundo está en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. Se pronunció el esperado discurso del presidente Donald Trump, descartó el uso de la fuerza para quedarse con Groenlandia, habló de Venezuela y habló de su relación con los europeos. Dijo que necesita aliados fuertes y no mete en esa categoría a la OTAN. Silvia Carrasco. Tras llegar con retraso por un problema eléctrico con el Air Force One, Donald Trump tomó finalmente la palabra en Davos, Suiza, y aseguró por primera vez, de forma explícita, que no va a utilizar la fuerza militar para anexar Groenlandia, aunque volvió a subrayar el poderío bélico de su país. Estas fueron las palabras del presidente norteamericano. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that, okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force.
Dice Trump, probablemente no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables, pero no lo haré, dice. Bueno, ahora todos dicen, qué bien, esta es probablemente la declaración más importante que estoy haciendo, porque la gente pensaba que usaría la fuerza, pero no tengo por qué usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza. Lo único que Estados Unidos quiere es un lugar llamado Groenlandia. Según Trump, solo Estados Unidos está en condiciones de proteger ese territorio al que describió como casi deshabitado. Anunció que busca negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de la isla. En su visión, la anexión no solo reforzaría la seguridad estadounidense, sino también la de Europa y la OTAN, al convertir a Groenlandia en plataforma de una nueva cúpula dorada de defensa antimisiles. Aseguró que la fuerza imparable del ejército norteamericano fue demostrada hace 2 semanas en la operación que logró el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela. Trump volvió a cargar contra sus socios europeos y la Alianza Atlántica, a los que acusó de aprovecharse durante años del paraguas militar estadounidense. En otros apartados de su discurso de 1 hora y 10 minutos, dijo que Estados Unidos estaba viviendo un milagro económico y usó a Europa como ejemplo del colapso energético por apostar por energías renovables, las que calificó como una estafa. Muy bien, Silvia, más noticias del mundo a esta hora que comienzan con la central nuclear más grande del mundo que estará ubicada en Japón. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. La central nuclear japonesa de Kashiwazaki Kariwa, la más grande del mundo, reanudó su actividad por primera vez desde la catástrofe de Fukushima del 2011 y pese a las persistentes preocupaciones de la población. En una primera fase, solo uno de los 7 reactores de la central fue reactivado y esto va a dar energía a muchas ciudades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó que Irán sería borrada de la faz de la tierra si Teherán lo asesinara. En respuesta a cualquier amenaza contra el ayatolá Ali Khamenei, el general iraní Abdulaziz Sekerashi dijo que Trump ya sabía que Teherán no se contendría si su líder supremo es asesinado y dijo: prenderemos fuego a su mundo y no les dejaremos ningún refugio seguro en la región, dijo este general iraní. Y se embolató el acuerdo Mercosur-Europa. El Parlamento Europeo remitió a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea con el Mercosur. La decisión significa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27. Además, posterga varios meses la aplicación formal del tratado. Y durante la audiencia general de los miércoles celebrada en el Aula Paulo VI del Vaticano, el Papa León XIV pidió rezar por la paz en un momento de la historia en el que la guerra ha vuelto a estar de moda y hay una creciente pérdida del valor de la dignidad humana, dijo el Papa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que unos 4.000 edificios de Kiev siguen sin calefacción y que el 60% de la capital continúa sin electricidad tras los últimos ataques rusos. Estos ataques dejan a la población a oscuras y expuesta al frío en pleno invierno y la temperatura en Kiev puede llegar por esta época del año a los 16 grados bajo cero. Y por último, el ciclón Harry, que azota el Mediterráneo, mantenía en alerta máxima varias regiones del sur de Italia, donde el temporal ha provocado derrumbes en Calabria, inundaciones en Cerdeña y operaciones de rescate en Sicilia. Las ráfagas de viento han alcanzado hasta 150 kilómetros por hora y las olas creadas por las marejadas llegan hasta los 10 metros en las costas. Una 18, el abrebocas deportivo con el rugido del león y con la aleta del tiburón, porque esta noche, don Octavio, buenas tardes. La final de la Superliga, primera copa de este año 2026 en el Estadio El Campín, con transmisión, servicio de Blue Radio desde las 7:10 de la noche. Hola, don Ricardo, buenas tardes. El saludo para don Octavio, ¿cómo le ha ido, señor? Muy bien, Richie, muy bien. Buenas tardes, el saludo para todos. Nos conectamos a esta hora con los deportes. Gente seria, hombre. Gente seria, somos gente seria, ya con canas, gente seria, ya mayores de edad. Hoy vamos a hablar de la Superliga colombiana. Como bien dices, en un rato, esta noche se va a jugar ese partido en el que Santa Fe y Junior van a buscar el primer título de la temporada. Pero también, Richie, vamos a hablar de la Liga de Campeones de Europa. A esta hora ya hay partidos de Champions. Se está jugando Davinson Sánchez y el Galatasaray frente al Atlético de
Madrid, en un rato juega Luis Díaz y el Bayern Múnich. Ayer fue la figura Luis Suárez del día con 2 goles, así que estamos atentos a todos los futbolistas colombianos, por supuesto, a cada detalle, a cada movimiento, y estaremos hablando de eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.